Continuando en el marco de las celebraciones por el Día de la Orientación en Panamá, nos llega una pregunta muy pertinente. ¿Qué principios tener en cuenta para la orientación vocacional profesional que realizamos con nuestros orientantes? Tengo dos autores que propongo. Uno de ellos es Manfred Magnif, que nos habla de la obsesión del punto fijo. Ese autor chileno nos dice que evitemos esa obsesión del punto fijo. Esta obsesión consiste en lo siguiente: obsesionarnos con solamente una profesión dentro de un solo campo profesional. Por ejemplo, la medicina. Cuando decimos solamente quiero ser medicina en la Universidad Nacional de Bogotá, y si no es esta carrera, entonces no estudio nada. Eso es un comportamiento obsesivo, un pensamiento obsesivo que nos impide ver un contexto más amplio, que es el campo, por ejemplo, de las ciencias de la salud. No solamente está la medicina, sino que está la enfermería, la odontología, la terapia ocupacional, la terapia física, la medicina veterinaria, por ejemplo. Entonces, esa recomendación que nos da Manfred Magnif es muy importante: evitar la obsesión del punto fijo. Eso también nos evita entender que existen 20 campos de interés científico y otras vocaciones. Existen también las vocaciones religiosas o las vocaciones militares. Si vemos el campo de las ciencias, entonces tenemos las ciencias naturales, las ciencias de la nutrición, las ciencias sociales o ciencias humanas o ciencias del espíritu, las ciencias agrícolas y afines, las ciencias de la educación, las ciencias de la administración, el derecho, las ciencias políticas, etc. En el campo de las artes tenemos, por ejemplo, las artes plásticas, las artes escénicas, la música. Es decir, en principio debemos evitar obsesionarnos solamente con una profesión y con un solo campo. Es posible que podamos escoger de diferentes campos. Por ejemplo, está de moda y estuvo de moda en algún tiempo las ciencias forenses, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué significa ciencias forenses. No sabemos si queremos ser un técnico judicial que recoge las pruebas, un criminalista que estudia un poco los perfiles psicológicos, o un médico forense que es el que realiza las autopsias. Bien, como les decía, este es el tema de la obsesión del punto fijo, muchas veces porque no conocemos todos los campos profesionales por los cuales nos podemos interesar o los cuales nos pueden apasionar. Retomando el tema de el otro autor que les recomiendo, Gabriel García Márquez, escribió un manual para ser niño, un documento de más o menos 20 páginas, fácil de conseguir en internet, y que nos hace 3 recomendaciones. La primera recomendación que nos hace Magnif es identificar nuestra vocación. Y por vocación entendemos el campo de la ciencia que nos apasiona. Nos apasiona las matemáticas, nos apasiona el diseño, nos apasiona la salud, nos apasiona el medio ambiente, nos apasiona la religión, nos apasiona las matemáticas, las ingenierías. ¿Qué campo de estudio nos apasiona realmente, con lo cual nos dedicaríamos mucho esfuerzo, mucho tiempo a investigarlo e indagarlo? Esta es la primera recomendación que da Gabriel García Márquez en un manual para ser niño. Una segunda recomendación tiene que ver con identificar nuestras aptitudes o las aptitudes necesarias para podernos desempeñar en un campo profesional. Tomamos, por ejemplo, el campo de las ciencias audiovisuales y de la comunicación. Si es eso lo que me apasiona, entonces tengo que indagar qué aptitudes necesito para poderme desempeñar en ese campo. En ese caso de las ciencias audiovisuales y de la comunicación, y en términos generales, necesitamos mejorar, cualificar nuestra expresión oral y nuestra expresión escrita. Un audiovisual, por pequeño que sea, necesita un libreto, necesita un escrito que nos oriente a cómo realizarlo. Entonces, esta recomendación tiene que ver con mejorar nuestras habilidades comunicativas, la comprensión oral y la comprensión escrita, la expresión oral y la expresión escrita. Independientemente del nivel en que nos desempeñemos, nos van a hablar con esas 4 formas. Si estamos en primaria, preescolar, educación superior, un doctorado, igual nos van a evaluar por nuestra capacidad de expresarnos oralmente, nuestra capacidad de escribir, nuestra capacidad de expresión oral y expresión escrita. Esa es la segunda recomendación. Y la tercera y última recomendación que da un manual para ser niño de Gabriel García Márquez tiene que ver con la disciplina.
primera, recordemos, es la vocación o la pasión, la segunda es las aptitudes y la tercera es la disciplina. Me gusta mucho la música, por ejemplo. Puedo tener inclusive aptitudes musicales, pero la pregunta es, ¿tengo yo la disciplina para dedicar un instrumento por 8 horas o más? ¿Tengo la disciplina para investigar lo que significa la historia del arte, la cultura del arte o de la música en general? Si tengo una respuesta positiva a esas tres preguntas, vocación, me apasiona la música, tengo la aptitud musical, tengo el oído musical, tengo el oído rítmico para esto, y tengo la disciplina, la capacidad, el interés para dedicarme a esto. Entonces, con eso les dejo. Revisar la obsesión del punto fijo de Manfred Machniff, no caer en obsesión por un solo campo, y luego revisar vocación, aptitud y disciplina desde un manual para ser niño de Gabriel García Márquez. Muchas gracias.